Entonces, abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Hebreos y vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de tu presencia. A ti te damos toda la honra, toda la gloria, porque sabemos que la enseñanza que viene de ti es la única enseñanza que necesitamos y que queremos obtener y aprender de ti. Por eso, Padre glorioso, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nos llenes con tu discernimiento para poder discernir todo lo que viene de ti y poderlo aplicar apropiadamente en nuestro caminar, para que caminemos conforme al Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu Santo, y así no ser engañados por esas olas de doctrinas falsas que vienen y van, pero tu palabra siempre permanece fiel. Por eso a ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces dice el capítulo 8 de Hebreos, iniciando en el verso 1, ¿verdad? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra, es decir, a la derecha del trono de la majestad en los cielos, indicando que Jesucristo, como único sumo sacerdote, es el único que se puede sentar a la mano derecha de Dios Padre. Ningún otro sacerdote que se formó en el orden de Aarón pudo sentarse al lado derecho o a la diestra de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque Él no podía mantenerse santo. Él no pudo mantenerse santo, indicando que todo sacerdote, iniciando desde Aarón, ellos no tenían la santidad porque fueron pecadores. Y entonces eso nos indica que el único que pudo descender y sentarse a la diestra, al lado derecho o a la mano derecha de Dios Padre, era únicamente Jesucristo, porque Él, aunque tomó forma de pecado, o como lo dice la palabra, que Dios lo hizo pecado sin pecar, cuando Él se ofrece como sacrificio, y fíjense bien lo que les voy a decir, cuando Jesucristo se ofrece como sacrificio, no se ofrece para nosotros, como muchas veces se ha dicho. Él se ofreció para el Padre. Es cierto que se lo hizo por nosotros, mas no para nosotros, indicando que lo hizo para el Padre, para que el Padre pudiera aceptar, recibir ese sacrificio sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin pecado. Y por medio y a través de Cristo Jesús, entonces sí pudiéramos nosotros recibir el perdón de los pecados. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11,
dice así: Tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria, la majestad, en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Jehová, y te exaltas como soberano sobre todo. Interesante, ¿verdad? La grandeza de Dios, el poder, la gloria y la victoria solamente le pertenecen a Dios. Entonces, ¿qué victoria podía tener un sacerdote descendiente de Aarón si había sido pecador, se había contaminado con el pecado? Y vemos que la victoria que Cristo Jesús nos ofrece es una victoria sin pecado. Es una victoria santa, porque el pecado nunca lo pudo contaminar a él. Por esa razón es que Cristo Jesús pudo destruir el aguijón del pecado, de la muerte. Porque ahí fue todo lo contrario. El aguijón de la muerte nos contaminó al momento que nosotros pecamos. Pero en el caso de Jesucristo, el aguijón de la muerte nunca lo contaminó porque Él nunca pecó. Por eso es de que todo lo que está en la tierra y en el cielo, Él tiene el dominio de todo esto. Y por eso dice ahí, ¿verdad? Te exaltas soberano sobre todo. ¿Quién lo exaltó a Jesucristo? Él mismo. ¿Por qué? Porque nunca el pecado lo contagió, lo contaminó. Y ahí mismo, ¿quién puede jurar por algo que es más alto que el mismo Dios? Solamente Dios. ¿Sí? Entonces, de ahí vemos que el sumo sacerdote, ¿verdad? Es el que se sube, se sienta a la mano derecha de Dios Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se fue victorioso. Y ese sumo sacerdote es nada más ni nada menos que Cristo Jesús. En el verso 2 dice: como ministro del santuario, del tabernáculo verdadero, que Dios construyó, no el hombre. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. ¿Quién hizo? Fíjense bien, ¿quién formó el cuerpo de Jesucristo en el vientre de María? No fue el hombre, ¿verdad? Porque fue obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces ahí no, ese tabernáculo, ese santuario, hablando del cuerpo de Cristo Jesús, no fue hecho por el hombre, no fue formado por el hombre, fue por obra del Espíritu Santo. Por eso aquí dice que Dios lo hizo. ¿Sí? Entonces vemos en Hebreos 9, capítulo 9, del verso 8 al 12. Y vean lo que dice. Vayan ahí por favor, porque es muy importante que leamos esto juntos para que podamos entender todo esto y que no nos cuenten lo que no es. En el verso 8, capítulo 9, verso 8 dice: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie.
¿Qué quiere decir aquí? Que Jesucristo todavía no nacía, ¿verdad? Por eso dice que todavía no, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, refiriéndose a Jesucristo. Y luego dice en el verso 9, esto es un símbolo, hablando simbólicamente, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Fíjense bien, todo lo que hacían los sacerdotes, aún los sumos sacerdotes descendientes de Aarón y el mismo Aarón, todo lo que ellos ofrecían y los sacrificios no los podían hacer perfectos. Pero ellos simbolizaban lo que debería de llegar a ser cuando Jesucristo fuera ¿qué? Revelado. Por lo tanto, por más que se practicaba ese culto, el ser humano no podía llegar a la perfección. Porque hacía falta algo muy interesante. El único que nos puede llevar a la perfección es Cristo Jesús. Entonces, por eso era necesario que Él viniera para que Él pudiera, ¿qué? Abrir el camino, ¿verdad? Quitar el velo entre la santidad de Dios Padre y el ser humano. Ese velo no nos dejaba llegar al Padre porque no éramos, ¿qué? Perdonados. ¿Sí? Por lo tanto, todavía no se daba a conocer quién iba a quitar el pecado, aunque había esa promesa. Una vez que Jesucristo se ofrece como sacrificio y es aceptado, recibido por Dios Padre, a tal grado que satisfació al Padre, entonces es de que el velo se rompe y nos da el acceso directamente al trono de Dios a través de Cristo Jesús. No por el culto, ¿entienden? No por el culto que se practicaba anteriormente. Porque eso era únicamente algo que indicaba, que nos enseñaba algo que después iba a venir, lo cual hablaba de ¿qué? De que ese sí iba a ser perfecto. Verso 10. Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Sí? Era únicamente ordenanzas, pero tenía que llegar el tiempo de que todo eso se iba a reformar. En el verso 11 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces ahí nos queda claro, por si no le quedó claro, que todo esto se hacía hasta que apareciera Jesucristo. En el verso 12 dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabrios y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Cuando Él entra al lugar santísimo, ¿sí? Él es cuando el velo se rompe, se divide. Entonces Él tiene ahora
el acceso al lugar santísimo, a sentarse a la mano derecha del de Dios Padre. Y así como Él tuvo el acceso, así como Él pudo entrar al lugar santísimo, de ahí Él ahora, como hermanos adoptados, ahora podemos entrar a través de Él. ¿Sí? Que antes eso no lo podía hacer el hombre, porque el hombre no podía ofrecer, ¿verdad? Es decir, el sacerdote no podía ofrecer su propia sangre. Por eso es que ofrecían la sangre de ¿qué? De becerros, de cabras y de todo tipo animal que llegaban a ofrecer. Ofrecían la sangre de ese animal inocente. Por eso recordemos cómo los fariseos se volvieron tan corruptos en que inspeccionaban los animalitos para ver si les encontraban alguna falla, porque tenía que ser perfecto. Pero ellos lo hacían con toda la alevosía y ventaja de hacer negocio. Aunque las personas llevaran un animalito sin faltas, perfectos, ellos decían que no, pero aquí está este que te vendo. Por eso Jesucristo dijo, mi casa debe de ser la casa de oración, no la casa de ¿qué? De rateros. ¿Cómo usted cree que nosotros mismos como seres humanos pudiéramos ofrecer nuestra sangre para poder buscar la salvación de nosotros mismos cuando somos corruptos, somos pecadores? Por eso se requería ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Vean lo que regresemos a Hebreos 8:3. Y vean lo que dice en 8:3. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene que ofrecer un sumo sacerdote? Verso 4. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora, ¿qué se entiende por eso? Indica que el sacerdote que está en la tierra se tenía que regir por una ley, tenía que ser obediente a una ley. Es decir, que ningún sacerdote podía actuar por su propia voluntad, porque entonces iba a estar ¿qué? Rompiendo la ley, violando la ley. ¿Y qué es lo que vemos entonces? Verso 5. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, pues Jehová dice, haz todas las cosas conforme al modelo, conforme al patrón que te fue mostrado en el monte. ¿Todos entendemos lo que es un patrón? No me refiero al patrón de que un jefe o para quién trabajas, sino un patrón cuando se hace un dibujo, que se va a hacer un corte, se va a hacer ropa, se hace un patrón, ¿verdad? Y de ahí es el modelo a seguir. A eso es lo que me refiero como patrón. Entonces vean lo que dice otra vez en el verso 5, dice, los cuales sirven a lo que es que copia
y sombra de las cosas celestiales. Todo esto, este patrón, este modelo que Dios le dijo a Moisés que hiciera y que tenía que hacer todo conforme a eso, porque eso es una copia de las cosas celestiales. ¿Para qué? ¿Para qué era todo esto? Vean lo que dice en el 6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tan mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bien, mejor pacto indica que cuando Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Ese pacto lo vino a mejorar nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón ustedes creen que Jesús nos dio un pacto nuevo en mejores condiciones o mejores promesas? Porque no cumplió el pueblo de Israel ese pacto. Dios lo cumplió, pero Israel no lo cumplió. Entonces, ¿qué dice pues en el verso 7? Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Las grandes promesas de Dios. ¿Qué indica que el primer pacto es el que tuvo el defecto? No. El defecto estuvo en el pueblo de Israel que desobedeció. Por esa razón es que Dios se divorcia del pueblo de Israel. Porque ese pacto ellos lo contaminaron. Ellos desobedecieron. Y era necesario entonces que Jesucristo muriera para que una vez que Él muriera, ellos, Israel, quedaran libres de esa ley. Y cuando Jesucristo resucita, entonces ahora ellos ya están libres de volverse a casar con Cristo Jesús, haciendo ¿qué? Una mejor promesa, perdonados, libres, pero necesitan recibirlo como Salvador, como Señor. Necesitan obedecer lo que está establecido, porque eso no cambia. De lo cual, nosotros los que no somos descendientes de Israel, fuimos ¿qué? Injertados. Entonces, no es que hay evangelio para los de Israel y evangelio para los que no somos descendientes de Israel. El evangelio es el mismo. Solamente que en el primer pacto, nosotros los que no somos descendientes de Abraham, no entrábamos. Pero después, cuando se nos injerta, sí entramos ya en el nuevo pacto. Verso 8. Vean lo que dice. Porque encontrando falta, Él dice, ¿quién dice? Jehová. Vean que vienen días, dice Jehová, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuándo ustedes creen que se hace ese pacto? ¿O cuándo se lleva a cabo esto? Verso 9. Como
Perdón, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice ¿quién? Dios, Jehová. Entonces, ¿le queda claro lo que Dios está diciéndonos? ¿Por qué dice que ese pacto no lo hará como lo hizo con los padres cuando los sacó de dónde? De la esclavitud de Egipto. ¿Qué fue ¿qué fue la razón por qué ese pacto no fue perfecto? Porque ellos desobedecieron, ¿verdad? Porque es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque no permanecieron en mi pacto. Y la palabra permanecieron también es no obedecieron. Ahora bien, ¿hacía perfecta la ley a un ser humano? Claro que no, porque si la ley hubiera hecho perfecto a un ser humano, entonces no hubiera necesidad de hacer otro pacto. El pacto que se hizo a través de Cristo Jesús, el que recibe a Cristo Jesús, entonces Jesucristo sí lo hace perfecto. Entonces, de ahí es donde nace que mucha gente dice, es que nosotros no somos perfectos, no podemos ser perfectos. Y hay algo muy interesante. El que nos lleva a la madurez de la perfección es Cristo Jesús, el cual un día se nos dará un cuerpo glorificado. Esa va a ser la perfección. Mientras que no llegamos a recibir el cuerpo glorificado, entonces estamos ¿qué? Busquemos la madurez. Pablo lo dijo perfectamente bien. Dijo, no es que yo ya alcancé la madurez, la perfección, ¿verdad? Es decir, la perfección. Pero dice que él, ¿verdad? Estaba en la lucha buscando esa perfección, esa madurez, perdón. Entonces es lo mismo con nosotros. Si no estamos en busca de la madurez, entonces nos estamos durmiendo. Estamos desistiendo de llevar a cabo el pacto y corremos el peligro que dice, porque no permanecieron en mi pacto. Corremos ese peligro. No debemos de ser cristianos que nos dormimos. O como se dice en México, no hay que dormirnos en nuestros laureles. Hay que estar activos constantemente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Continuando en el verso 10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pregunto, los que no somos descendencia de Israel, ¿somos parte de ese pacto? Cuando usted se convierte en un creyente de Cristo Jesús, es injertado en la viña. Por lo tanto, este nuevo pacto, entramos nosotros en él. Para que entienda que es una mentira que Dios se deshizo de Israel y que lo reemplazó con la iglesia, que somos nosotros.
Eso no es verdad. Es verdad que Dios se divorció de Israel. Pero en el momento de su muerte y Él resucita, ellos también están libres de volver a ser parte ¿de qué? De la viña. Porque nosotros estamos injertados en la viña, no la viña en nosotros. Y de ninguna manera Dios desechó a su pueblo y lo reemplazó con la iglesia. Eso es totalmente una mentira. Porque dice clarito, ¿verdad? Sí lo está leyendo conmigo donde dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Dios, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el verso 11, vean lo que dice, y ninguno de ellos enseñará a su vecino, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿A quién creen ustedes que está haciendo referencia? Ahora muchos dicen, solamente hace referencia a los de Israel. No, hace referencia a todo el creyente. ¿A poco ustedes no saben que el que es sellado con el Espíritu Santo, que no es de la descendencia de Israel, ¿a poco ustedes creen que los que sí son descendientes de Israel tienen otro tipo de sello? Sería ilógico pensar eso. Somos sellados tanto los descendientes de Israel como los que no somos descendientes de Israel. Somos sellados ¿con qué? Con la misma sangre, con el mismo Espíritu Santo. Porque si no, entonces, ¿cómo somos participantes de la savia de la viña? ¿Acaso usted no sabe que la savia de la viña es lo que da vida? Y hablando simbólicamente, la savia de la viña viene siendo Cristo Jesús, que nos da vida a los gentiles como a los israelitas. Sencillo. En el verso 12 dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Ven lo que dice Dios? Él tendrá misericordia de sus iniquidades. ¿Por qué ustedes creen que Él dice, yo tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me recordaré? Nunca más me recordaré de sus pecados. Porque ofreció el perdón. Y todo el que se arrepienta de sus pecados y deje de practicar el pecado, ese es el que camina en obediencia. Ese es el que camina de acuerdo al Espíritu Santo, no de acuerdo a las obras de la carne, a los deseos de la carne. Si alguno de ustedes no sabe cuáles son los deseos de la carne o cuáles son los frutos de la carne, entonces busque la respuesta en la Biblia y ahí está. Y dice que son ¿qué? Muy obvias. Así como los frutos del Espíritu Santo también son ¿qué? Muy obvios. Verso 13 dice, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, es decir, que quedó obsoleto el primero, y lo que se hace anticuado o obsoleto y envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. ¿Saben lo que quiere decir aquí? Lo que nos está diciendo, que ya no tiene validez.
¿sí? Ahora, ojo, muchas personas creen que los 10 mandamientos ya no aplica al nuevo pacto. Pero no, los 10 mandamientos siguen siendo parte del nuevo pacto, porque los 10 mandamientos no entran en el pacto primero. Por lo tanto, nosotros continuamos, ¿verdad?, obedeciendo los 10 mandamientos. Para que no se confunda, no es lo mismo la ley terrenal que la ley espiritual. Y ahí es donde está una gran diferencia, que mucha gente confunde la ley espiritual con la terrenal. Entonces, por eso muchos dicen, es que yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero ¿de qué está hablando? ¿De cuál ley? ¿Está hablando de la ley espiritual? ¿Ya no está bajo la ley espiritual o ya no está bajo la ley terrenal? Porque la ley terrenal, es decir, el primer pacto, ya no está ni el pueblo de Israel ni nosotros bajo esa ley. Estamos bajo la gracia porque Jesucristo con el nuevo pacto nos dio la gracia de Dios. ¿Ven la diferencia? Y esa gracia de Dios, esa misericordia que se nos enseña, no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Estemos conscientes de que la palabra de Dios no debemos usar pasajes bíblicos para acomodarlos a nuestro antojo, saliéndonos fuera del contexto. La palabra de Dios se debe de dividir correctamente. ¿Y qué quiere decir dividir correctamente? Es decir, poner los pasajes en contexto que van con esos pasajes. Porque si no ponemos esos pasajes en contexto que van con esos pasajes, entonces estamos fuera de ¿qué? De contexto. Increíble, ¿verdad? Porque así es como se predica mucho. Las promesas de Dios y la prosperidad que se predica en muchos lugares son mal enseñadas. Porque no se le enseña a la persona que para que pueda usted obtener las promesas de Dios, primero tiene que ser obediente a lo que Dios le dice que sea obediente. Simplemente aquí, cuando Dios dijo, leyendo el verso 13, cuando Dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué diremos? ¿Vamos a seguir obedeciendo el pacto anterior porque todavía no desaparece? Claro que no. Vamos a fortalecernos del pacto en Cristo Jesús, ser obedientes, y entonces agradamos a Dios. Entonces estamos caminando en obediencia.